Buenos días o buenas tardes. Antes de adentrarnos en los hechos específicos, quiero plantear una idea. Un país no solo se construye con leyes o economías, sino con la interacción de su política, su cultura, su sociedad y su historia. Hoy vamos a recorrer juntos cómo estos cuatro ejes, político, cultural, social y económico, han marcado el desarrollo del Ecuador y siguen influyendo en lo que somos actualmente. Para comenzar, es importante señalar que la historia del Ecuador no se puede entender de manera aislada, sino dentro de un marco político, económico, cultural y social que ha ido moldeando al país a lo largo del tiempo. En el ámbito político encontramos procesos como los cambios de gobierno, las reformas constitucionales y la influencia de caudillos y movimientos sociales. En el aspecto económico se destacan los ciclos productivos como el cacao, el banano y el petróleo, que han marcado épocas de auge, tanto como de auge como de crisis. En lo cultural, el mestizaje y la diversidad étnica han dado lugar a una identidad nacional rica en tradiciones, arte y expresiones populares. Finalmente, en lo social, los movimientos indígenas, campesinos y obreros han desempeñado un papel fundamental por la lucha de los derechos y la justicia social. La justificación de este tema radica en que conocer esta evolución nos permite comprender mejor los desafíos actuales de nuestro país y valorar las raíces históricas que nos han formado como una nación. Una historia de cambios y búsqueda de estabilidad. La historia política de Ecuador se resume en cinco etapas clave. Tras la independencia se fundó una república dominada por la pugna entre conversadores y liberales. Este conflicto estalló con la Revolución Liberal de Eloy Alfaro, que secularizó el Estado. Tras décadas de inestabilidad surgieron los gobiernos militares, que a pesar de ser dictaduras iniciaron la era petrolera. Finalmente, 1979, el retorno a la democracia ha estado marcado por una paradoja. Es el periodo más largo del sistema electoral, pero también de gran fragilidad, con 8 presidentes que no han concluido su mandato. Esta volatilidad tiene un símbolo de 20 constituciones. Es una de las cifras más altas del mundo. Esto revela una práctica constante de refundar el país con cada cambio de poder, en lugar de construir sobre instituciones sólidas. Liderazgo, conflicto y estabilidad estatal. Esta inestabilidad se personifica en sus líderes García Moreno y Eloy Alfaro. Representan los dos proyectos de nación en pugna y su destino fue el mismo, el asesinato político mostrando la profundidad del conflicto. José María Velasco Ibarra es el arquetipo del caudillo. Gobernó 5 veces, pero solo completó un mandato, demostrando que el carisma personal era más fuerte que las instituciones. En la era moderna, el caso de Guillermo Lazo es emblemático. La primera aplicación fue de la muerte cruzada, para disolver la asamblea y evitar el juicio político, lo que evidencia que los mecanismos de crisis del siglo XIX siguen siendo funcionales en el siglo XXI. Y esto nos lleva a la causa raíz. ¿Por qué inestabilidad estructural se debe a 4 fracturas históricas? La grieta ideológica, como puede ser la guerra que no fue solo entre partidos, fue una guerra civil entre un proyecto de Estado laico versus uno confesional, que dividió al país de raíz. También tenemos la fractura territorial. El regionalismo entre la sierra conservadora y la costa liberal creó una lucha por el poder central que dura hasta hoy. También la economía de commodities. Nuestra dependencia del cacao, banano o petróleo generó ciclos de bonanza y crisis brutales que los gobiernos no pueden manejar y que los derrocan. También tenemos como punto final la debilidad institucional crónica. Partidos débiles, un legislativo fragmentado y la costumbre de los militares de ser árbitros de la política han impedido que se construya un sistema de, de contrapesos sólidos.
Evolución económica del Ecuador del siglo XIX a la actualidad. En el siglo XIX, la economía del Ecuador estaba basada casi exclusivamente en la agricultura de subsistencia y en un comercio interno limitado. A partir de inicios del siglo XX, el país empezó a insertarse en el mercado internacional gracias a los productos agroexportadores, sobre todo cacao y más tarde banana y café. Este modelo generó ingresos, pero también dependencia de pocos productos. A mediados del siglo XX se produjeron varias crisis económicas y sociales que derivaron en reformas agrarias y en cambios en la estructura de la propiedad de la tierra. Un punto de inflexión importante llegó en la década de 1970 con el descubrimiento y explotación del petróleo. Esto cambió la base productiva, el petróleo se convirtió en la principal fuente de ingresos y del Estado, impulsando obras públicas, pero también generando nueva dependencia de los precios internacionales del crudo. Tenemos la dolarización y retos actuales. En 1999 al 2000, Ecuador vivió una de sus peores crisis financieras, devaluación, inflación y quiebra de bancos. Para estabilizar la economía, de enero del 2000 se adoptó el dólar estadounidense como moneda oficial. La dolarización logró frenar la hiperinflación y estabilizar los precios, además de recuperar la confianza en el sistema financiero. Sin embargo, también implicó la pérdida de una herramienta fundamental. Ya no tenemos banco central que emita moneda ni política monetaria propia. Esto limita la capacidad de responder a shocks externos. A pesar de la dolarización, persisten problemas estructurales, altos niveles de pobreza y desigualdad, desempleo e informalidad laboral y una fuerte dependencia de deuda externa para financiar al Estado. Estos retos dificultan que el país logre un desarrollo sostenido y equitativo. En conjunto, la historia económica del Ecuador refleja ciclos de auge y crisis y la necesidad de diversificar la economía y fortalecer sus instituciones para enfrentar los desafíos del futuro. Modelo Easy en Ecuador. Este modelo buscaba que los productos que antes se importaban fueran fabricados en el país, fortaleciendo la industria nacional. En Ecuador se aplicó entre las décadas de 1950 y 1980, cuando el Estado implementó políticas como aranceles altos, subsidios y créditos a empresas locales. Gracias a esto se impulsaron sectores como el textil, el alimenticio, el cemento y el automotriz. Algunas empresas destacadas fueron Petroecuador, Cemento Chimborazo y La Favorita, y la ensambladora Aequio. En cuanto a resultados, este modelo obtuvo varios éxitos. Permitió el crecimiento de la industria manufacturera, generó empleo urbano y hasta se dieron las primeras exportaciones de productos industrializados. Sin embargo, también hubo limitaciones importantes. El país siguió dependiendo de la importación de maquinaria y tecnología. La deuda externa aumentó para sostener los subsidios y la desigualdad social se mantuvo. La crisis de la deuda en los años 80, este modelo entró en declive y fue reemplazado por políticas de apertura comercial y neoliberalismo. A manera de conclusión, podemos ver que la historia política y económica del Ecuador refleja constantes luchas por alcanzar estabilidad. El modelo ISI dejó avances como el inicio de una industria nacional, pero también mostró sus limitaciones al depender demasiado de factores externos y al no resolver los problemas sociales a fondo. La lección que deja esta industrialización necesita innovación, planificación a largo plazo y sostenibilidad. Hoy en día, conocer estos procesos nos ayuda a entender los retos actuales del país, como el desempleo, la pobreza y la dependencia de recursos externos.